Bueno, buen día a todos los profes que estamos, los que han llegado puntuales. Bueno, vamos a empezar esta charla porque es una charla sumamente interesante y es extensa, entonces no vamos a perder mucho más tiempo. Ahí veo a viejos profes, amigos, conocidos, ¿cómo les va? Ahí está Jorge saludando, es el único que puedo ver desde aquí. Es un profe que está siempre con nosotros. Bueno, tuve la suerte de conocer personalmente y bueno, te mando un gran abrazo, profe. Y ahí también veo algunos otros. Y bueno, vamos a comenzar esto. Estamos haciendo una experiencia un poco, creo que no se hizo nunca, multiplataformas. Hay muchos profes que están siguiendo por otros lados. Estamos en 3 plataformas. Una es en Google, otra es Skype y esta es Zoom. Bien. Bueno, vamos a comenzar con esto. No sé si están viendo la pantalla. A ver, el único que veo acá es Jorge. ¿Sí, Jorge? Gracias. Es mi asistente. Bien, buenísimo. Vamos a comenzar con los 5 pilares de la neurociencia en el fútbol infantil y juvenil. Vamos a acomodar un poquito esto. Vamos a agrandar así ya no interrumpimos más y damos un poco de tiempo como excusa a los profes que vayan sumándose. A ver, ahí vamos a compartir. Bien, ahí creo que se ve bien. Bueno, en realidad quería contarles que hay muchos más pilares que solamente 5, pero yo, para simplificarlo, he tomado 5 que son fundamentales, pero yo me atrevo a decir que no solamente que es en el fútbol infantil. Estos 5 pilares, a todos los amantes de la docencia, les voy a decir que lo registren, lo guarden en el corazón, en la mente, en el alma, porque es el fundamento para todo. Todo. Primaria, secundaria, universidad, para dar un taller, una charla, para dar lo que sea, son 5 pilares fundamentales. Y sobre todo lo que es la educación física, no solamente en fútbol, en cualquier deporte. Entonces el primero es el físico, las condiciones físicas adecuadas, si tiene patologías, si ha tenido algún inconveniente. En este caso hablemos del chico, la parte infantil, ¿no? Condiciones físicas adecuadas, patologías, aspectos nutricionales. Esto es muy importante por lo que vamos a ver a lo largo de esta charla. Estas son cosas que si nosotros como docentes y profes los detectamos, tenemos que inmediatamente hacer una consulta y derivarlos al médico, al especialista, en el área que nosotros veamos que el chico puede llegar a tener problemas. El segundo punto, a ver si pasamos a ese. Vamos a pasar. La evolución neurológica. Y esto, acá es donde nosotros vamos a hacer hincapié con neurociencia. La evolución neurológica. Lo vamos a ir viendo. Si ese chico es normal, si tiene algún tipo de deficiencias, patologías, lo mismo, nosotros no podemos hacer mucho porque nos especializamos en cerebros y sistemas neuronales normales y sanos. Si ya vemos que hay alguna patología, inmediatamente tiene que hacerse cargo un especialista y ustedes mismos pueden llegar a especializarse en un futuro en lo que son rehabilitaciones, de lo que son capacidades especiales, deportes especiales, etc. Entonces, si alguno de ustedes, que he recibido muchísimas consultas, les gustaría especializarse en lo que es deportes especiales adaptados, tienen que tener un fundamento muy sólido y firme y conocimientos de qué es lo que está pasando en ese sistema nervioso. Lo que vamos a ver ahora es en lo normal. Bien. Vamos a ir a lo que es madurez e inmadurez también. No todos maduran al mismo tiempo
no por el hecho de que todos tengan la misma edad significa que compartan la misma madurez. Y ustedes ténganlo esto presente porque lo vamos a ir desarrollando. Ciclos de evolución neurológica. Si bien por edades, podemos ver que van evolucionando más o menos uniformemente, y digo más o menos porque cada vez vamos descubriendo desde la neurociencia que lo que se creía no es tan así. O sea que un chico de 2 años tiene una evolución X, pero no significa que todas mis clases, los 20 chicos que tenga como alumnos, evolucionen al mismo ritmo. Vamos ahí al tercer paso, que es la evolución psicológica. Y esto también va muy ligado a la neurológica, pero tiene que ver más con la parte social, la cultural, los familiares, las influencias, lo que hace el día a día, porque no olvidemos que nosotros como profesores, como profesores de educación física, como entrenadores, estamos absolutamente limitados, porque imagínense que nosotros tengamos 1 hora, 2 horas, 2 veces, 3 veces por semana, no va a ser mucho equilibrio con respecto a dónde pase el resto de las horas, ya sea el tipo de familia que tenga, la sociedad donde se encuentra, etcétera, etcétera. Esto es fundamental que nosotros tengamos en cuenta, la evolución psicológica, no solamente por su entorno, sino la evolución mental que vaya teniendo ese niño. Esto, algunos profes que ya venimos charlando en distintas conferencias, el idioma de los cerebros. Idioma de los cerebros. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ir viendo. El cerebro tiene como 3 áreas, una que es el reptil, el límbico y el córtex. Cada uno de esos centros tiene una manera de comunicarse. Y es fundamental que lo entendamos. Esto es una presentación, ya vamos a desarrollarlo. Por otro lado tenemos el área visual, auditiva y sensitiva. Esto significa que hay chicos que reaccionan mejor, perciben, aprenden a través de los estímulos visuales, mostrándole imágenes, colores, movimientos. Hay otros que reciben tonalidades, ritmos, energía en la palabra, etcétera, etcétera. Son órdenes descriptivas, etcétera, etcétera. Eso es auditivo. Y la sensitiva tiene mucho que ver con lo que llamamos la onda, cómo vamos transmitiendo la manera en que decimos las cosas, la manera en que corregimos, etcétera, etcétera. Esa sería la parte sensitiva. Así que ya podemos ver que hay distintas combinaciones en que un chico puede percibir una enseñanza de un adulto. Comunicarse con estos cerebros y saber seducirlo. Esa es la clave secreta, porque todos los que tenemos experiencia en la docencia podemos ver que los chicos en realidad reaccionan a lo que les gusta, a lo que les seduce. Si algo no va bien, el chico se retrae, pierde la atención y se va. También lo vamos a desarrollar. Como ahí decimos, la pérdida de atención, si no se siente estimulado, no aprende. Y si se aburre, no aprende. Esto para tener en cuenta. Estímulo y diversión tienen que ir de la mano. Y más todavía en etapas específicas. El quinto tipo es el tipo de profesor que los chicos necesitan. Tipo de profesores que necesitan. Y esto me permití hacer un desarrollo más grande en un momento de la charla, porque hay profesores que creen que es suficiente ser mayores, haber vivido, y ahí termina todo. Y creen que tienen autoridad suficiente como para decir, yo hace 30 años quedo ahí, entonces esto es así o así. Y no, queridos profesores, si ustedes se cruzan o son algunos de ellos en el que creen que ya saben todo, huyan de esas personas o recapaciten si son ustedes. ¿Por qué?
Siempre lo digo en mis charlas y mis conferencias, todos los días, sábado, domingo, feriados, se están descubriendo 500 nuevos secretos del cerebro, 500 descubrimientos por día de cosas que sabíamos y no estábamos seguros, cosas que no teníamos idea y ahora empezamos a tenerla. Estamos desmintiendo antiguos mitos de la ciencia. Entonces, si uno cree que ya lo sabe todo, se pierde por día muchísimos conocimientos que van a pasar. Y me toca siempre estar con profes, yo los llamo profesores en blanco y negro, como la televisión en blanco y negro. Todavía están en esa época en el que creen que la educación física son 4 o 5 gritos y transpirar, y lejísimos de todo eso. Entonces, el tipo de profesores que se están necesitando hoy en día, en realidad se necesitaron siempre en toda la historia, pero ahora sabemos que los necesitamos. Son profesores que se están capacitando, se están actualizando permanentemente en constante progreso, profesores proactivos. ¿Qué significa esto? Es un profesor que siempre está proponiendo, siempre está innovando, siempre está buscando, siempre está investigando, siempre está atento a la información que le transmiten los propios alumnos, porque escuchando, percibiendo, observando a nuestros alumnos es cuando aprendemos. Porque nosotros ya fuimos pequeños, pero no fuimos los mismos pequeños que son hoy en pleno siglo XXI. Entonces, nosotros podemos aprender mucho de las cosas que nos cuentan. Pero pasa algo, si nosotros tenemos una actitud que no es la correcta, el niño no transmite, no transmite lo que va sintiendo. Perdón, voy a detener un segundo esos soniditos, que me parece que ustedes los están escuchando permanentemente. A ver. Bueno. Ya no me acuerdo cómo era. Bueno, ya ahí lo están buscando. Bueno. Un profesor hoy en día tiene que ser un coach. Todo lo que significa la palabra coaching. Coaching es un acompañante, es una persona que te facilita, es un facilitador de procesos de creación, procesos de estímulo. Es un coach, es alguien que sabe escuchar, tiene una profunda escucha activa. Y eso significa no solamente lo que los chicos puedan decir, y no solamente los chicos, sino los pares, con los gestos, con los movimientos, con las actitudes, nosotros recibimos información. Si no estamos capacitados para eso, nos perdemos todo este tipo de cosas. ¿Qué más? Un profesor tiene que tener y conocer y ser profundo investigador en los principios psicológicos y neurológicos evolutivos, por lo que dijimos antes. No es lo mismo un chico que ronda los 2 años que uno de los 4, los 18, 22, 35, 50 y 90. El cerebro es un órgano que permanentemente está evolucionando. Es uno de los órganos que se quedan menos quietos, salvo que nosotros lo matemos. ¿Y cómo lo podemos matar? Y lo matamos con la inactividad, con la falta de uso. El órgano se muere solo. Esa es una de las cosas que la neurociencia va aportando. Antes se creía que las neuronas se morían y no se reproducían, y hoy se sabe que sí se reproducen y las podemos matar con... Esperen, un segundo, les pido disculpas, un segundo, vamos a desactivar esto porque ya hay mucho ruido. No sé si ustedes lo sí, no fue. A ver, espérenme 2 segundos. Bueno, ahí están buscando. Bueno, ahora están buscando para ir bajando un poco el sonido para que no les moleste.
Jorge, ¿se escucha el sonido cuando entra así ese tintin, esa campanita? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a tratar. Ahí está. Ahí lo escuchaste, ¿no? ¿Verdad? Bien. Si me esperan, bueno, ahora fueron a buscar a alguien para que me lo pueden habilitar, porque sé que es molesto. Bien. Mientras tanto, seguimos nosotros. Decíamos, bueno, un profesor que debe ser un coach, así que esta es una de las ciencias que van evolucionando muchísimo hoy en día. Espérenme un segundo que acá vienen a socorrerme. Esperen. Les pido disculpas. Hola, hola, me parece que está solucionado el tema. Cualquier cosa, ahí Jorge me hace alguna señal si vuelve a sentir la campanita. Dale, gracias Jorge. Bueno, seguimos entonces. Eh, bueno, entonces hoy en día necesitamos profesores que estén constantemente eh, progresando, estar actualizándose. Por eso es una alegría enorme cuando veo profes, no solamente acá, en otros que están ahí inquietos permanentemente buscando nuevas actualizaciones. Tal vez muchos escuchen cosas reiterativas, pero bueno, esto es así. Leemos libros que ya a esta altura nos están aburriendo, pero vale la pena porque eh, es por el futuro. Un profesor que no tiene autodominio o autoconocimiento integral no puede estar a cargo de un grupo de gente. ¿A qué me refiero con esto? He visto muchísimo, hoy con las redes sociales podemos ver muchísimo cómo son los perfiles, cómo se comportan los profesionales. Y por ahí veo que hay profes que tienen a su cargo 20, 30, 50, 100, 200 niños y vemos que se les patina el embrague, por así decirlo, se les suelta la cadena en las redes sociales y parecen enloquecidos. O son súper fanáticos de un club, insultando a los otros. ¿Qué pasó un fin de semana? No, profes, eso, la imagen del profesor tiene que ser inmaculada, porque los niños de alguna u otra manera llegan a eso. Y, y los niños y los padres de los niños. Entonces, este es un mensaje aparte que quiero decir, cuiden muchísimo la imagen, profes. No pueden eh, subir fotos peleándose con gente en la calle, en la cancha, insultando, porque con una mano en el corazón, díganme si ustedes tienen hijos, si los dejarían en manos de profesores violentos en las redes sociales y que después cuando nosotros los vemos, tienen una apariencia de personas íntegras, pero ¿qué va a pasar cuando los dejemos solos esos niños con esos profesores? Estamos intranquilos. O sea, todos los que somos padres se nos pasa eso en la cabeza. Entonces, profes tienen que ser profesores íntegros con autodominio y conocimiento integral de sí mismos, con recursos académicos. Otra de las cosas es que el profesor tiene que estar motivado, con motivaciones claras, con objetivos claros. Eso tiene que ser un líder. Un profesor hoy en día tiene que ser líder, es una persona proactiva. ¿Y por qué digo motivados? Eh, ¿A quién no le pasó de niño ir a la clase de profesor de educación física y ver a ese hombre
desganado, que ya tiene ganas de jubilarse o de irse o estar haciendo cualquier otra cosa menos donde está. Por ahí les pasa a ustedes ahora. Entonces, si la motivación solamente es un sueldo, y se equivocaron de profesión, porque acá requiere muchísimo de la persona este tipo de profesión, pero permanente. Entonces, si algo me desmotiva de estar ahí, y planteémonos de que estamos en el lugar equivocado, o hagamos algo para cambiar esa motivación. Eso llega, eso lo perciben los niños, y después nos preguntamos por qué no nos hacen caso. Porque es fácil esto de ver. Como vamos a ver ahora, imaginémonos que tenemos un rebaño, ¿no? Instintivo, son todos, nuestro rebaño es instintivo, y perciben el miedo, y perciben que estás perdido, y perciben la bronca, y perciben la desmotivación, etcétera, etcétera. Esos chicos no van a tener un líder que guíe ese rebaño, y lo van a estar buscando permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un rebaño perdido, desmotivado, y simplemente es el reflejo de nosotros mismos. Así que, profes, tengan muchísimo foco en eso. Vamos al otro. Bueno, ¿qué es el idioma de los cerebros? Vamos a empezar un poco por acá, ¿no? Vamos a pasar un poco por arriba porque para los profes que no tuvieron contacto con esto, así que lo vamos a hacer un poquito así, divertido, corto. Vamos a tomar como que el cerebro tiene 3 áreas. Hace 500 millones de años se formó eso que ven ahí, la parte roja, reptiliano o reptil. Hace 500 millones de años los seres vivientes tenían un cerebro básico que solamente se encargaba de los instintos. 200 millones de años, hace 200 millones de años, o sea, 300 millones de años después, se formó ese que vemos ahí naranja, el límbico. Se empezaron a formar las emociones alrededor del cerebro reptiliano. No es que dejó de ser reptiliano y pasó a ser límbico. No, se unió al reptiliano y formó el sistema límbico reptiliano. Y solamente hace 100.000 años, hace muy poco, si estamos pensando, de 500 millones de años a 100.000, es muy poco. Se empezó a formar toda esa parte celeste que llamamos neocórtex, que es el cerebro del razonamiento. Entonces, esto es muy importante saberlo porque nos va a explicar muchísimos comportamientos. Cómo es, imagínense, esto que estamos viendo es lo que nosotros tenemos dentro del cráneo. Entonces, tenemos un cerebro que tiene 500 millones de experiencia, con otro de 200 millones, contra uno que tiene 100.000. O sea que el neocórtex es el niñato que viene a enfrentarse a 2 veteranos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, por lo que vamos a seguir explicando. Bien, vamos a ir viendo el idioma, el famoso idioma que estamos hablando. El idioma del cerebro reptil. El reptil, como dijimos, es instintivo. Si percibe amenazas, huye o ataca. No tiene otro lenguaje. Huye o ataca. De acuerdo al instinto que tenga ese ser, ataca o huye. Y esto es, vayan anotándolo, vayan fijándolo en la mente. Si percibe beneficios para la supervivencia, se acerca, participa, se integra. Si no percibe beneficios para la supervivencia, se aleja. Simplemente se va. El cerebro reptil se encarga de la supervivencia, como vamos a ver ahora, de la supervivencia del ser. Comer, dormir, procrear, tener la familia, procrearse la especie. Y la otra función que tiene es la supervivencia de los órganos, que el corazón lata, que el pulmón
respire, que los órganos funcionen como tengan que funcionar, es nuestro sistema automático, ¿sí? Pero tenemos que pensar en lo siguiente. El cerebro reptil no razona. El cerebro reptil no razona. Insisto con esto. Y esto, el cerebro reptil no razona. ¿Por qué sigo diciendo esto? Porque como dijimos en esta filmina, el reptil es el gran patriarca del cerebro, es el antiguo, es el que ya tiene experiencia, es el que maneja todo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Quiere decir que el más antiguo de nuestros cerebros es aquel cerebro que no razona. El que no razona es el instinto. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando alguien en un lugar, en una oficina, en un grupo, es el veterano, el que la tiene clara, el que hace rato que está, es el antiguo, es el que manda? Por lo tanto, ese cerebro que no razona, el antiguo, es el que más pesa en nuestras decisiones. Este cerebro tiene la particularidad que cree lo que percibe o lo que se le dice. Reacciona frente a los estímulos. Es el que crea el cóctel bioquímico que nos hace reaccionar. Esto es importantísimo. Cree lo que percibe o lo que le dicen. ¿Qué significa esto? No se va a estar dando cuenta si es verdad, se me están mintiendo, nada. Eso él percibe si es bueno para la supervivencia o es malo y punto. Entonces, lo que a través de ese cóctel bioquímico nos va a llevar a reaccionar frente a ese estímulo, huyendo o atacando. Huyendo o atacando. ¿Sí? Todo esto quiero que hagan hincapié porque nos va a empezar a dar unas claras pautas del comportamiento, no solamente de los chicos, sino el comportamiento de nosotros mismos. El idioma del cerebro límbico fue el que vino 200 millones de años después. Las emociones son los idiomas que maneja. Comenzó a eso que vimos, los instintos, las emociones. Está asociado al reptil y siempre hicieron una dupla, como dijimos, antigua. Entonces comenzaron a desarrollar el gusto, la empatía, la antipatía. Aquello que me gusta, me acerco, aquello que no me gusta, me alejo, y no tiene mucho más. ¿Esto qué significa? Que si yo percibo por algún medio visual, auditivo o sensitivo que lo que está ahí enfrente de mí puede llegar a poner en peligro la supervivencia, este conjunto de reptil límbico va a producir la bioquímica necesaria para irme del lugar. Y si, al revés, si veo que eso va a estar bueno para la supervivencia, y me voy acercando. Fíjense que hasta ahora los comportamientos están explicados y no ha aparecido el córtex. Ahora vamos a ver. El idioma del córtex. ¿Qué pasa con el idioma del córtex? El córtex es ese cerebro que se fue formando recientemente, hace 100.000 años, es el que elabora el pensamiento, es el que elabora el razonamiento, es el que comienza a construir la inteligencia. La inteligencia es la capacidad, voy a hacer un alto acá, porque la gente cree que uno nace con un índice de inteligencia. La neurociencia hace unos años ya está desmintiendo que el índice de coeficiente intelectual no tiene nada que ver. El índice de coeficiente se entrena, o sea, se aumenta, se baja, o sea, que no tiene nada que ver, no es que nacemos con ese tipo de inteligencia inalcanzable. Cualquiera puede ser un super ser inteligente. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, nada más que eso. La capacidad de resolver problemas. Pero acá los neurocientíficos descubrieron que, supongamos que yo soy un electricista
y surge un problema en una etapa de luz. ¿Qué capacidad tengo yo de resolver ese problema? Y depende de los conocimientos, pero también depende de las herramientas que tenga, porque no puedo meter los dedos así nomás. O sea, tengo que saber un montón de cosas y tener herramientas. Bueno, lo mismo pasa con el cerebro. Si nosotros no tenemos herramientas, no podemos solucionar nada. Entonces se limita la inteligencia. Y entonces, esto tiene mucho que ver porque nuestra caja de herramientas es el ganglio basal en el cerebro. Es donde nosotros almacenamos nuestras herramientas que practicamos día a día en los entrenamientos y se van formando como herramientas automáticas. La información, la comparación, todo eso lo hace el córtex. Algo, yo soy más grande que, estoy más cerca que, soy más blanco que, soy más negro que, soy más inteligente que, soy más viejo que, todo eso lo hace el córtex. El córtex es el que se está formulando permanentemente ese diálogo que tenemos en la cabeza. Dicho sea de paso, el diálogo estimula las emociones. El córtex es el que pone el índice de voluntad. Bien. Las curiosidades. Es lo que estábamos charlando antes. La decisión más importante la tiene el encargado de preservar la vida, que es el sistema límbico reptil. ¿Por qué es más importante? Porque depende nuestra vida, nada más ni nada menos. Ellos son los guardianes de nuestra vida. Entonces, otra curiosidad, que no la puse por aquí, es que si a veces ustedes se sorprendieron que son personas negativas, no se alarmen, es así nuestra esencia. El sistema reptil límbico son sistemas hechos para detectar la negatividad, por una sencilla razón, y ahí se van a dar cuenta. ¿Ustedes qué van a recordar más? ¿A una persona que viene acuchillando gente por la calle, lleno de sangre a los gritos, con garras, o una rosa que creció en un jardín cuando vinieron caminando? ¿Qué les va a impresionar más? Simplemente el que les pone en peligro la vida. Y esto viene desde hace muchísimos años, de la época de las cavernas, cuando alguien iba al río a tomar agua y saltaba un cocodrilo. Si lograste esquivarlo, lo vas a recordar muchísimo tiempo. A ese lugar no hay que ir porque es peligroso. Ahora si se topó con una flor que era muy linda y la vas a recordar 10 minutos porque no te pone en peligro. Entonces somos seres esencialmente negativos, pero es una negatividad positiva, es una negatividad que nos permite la supervivencia. Lo que pasa con esto es que cuando hay un exceso de foco en lo negativo, nos puede retraer. No voy a este lugar porque puede pasar tal cosa, no hago esto por las dudas, me puedo lastimar, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos únicamente foco en lo negativo y nos encontramos retraídos en el fondo de una caverna seguros, pero jamás vamos a estar evolucionando. Ahora, cuando no tenemos este instinto de conservación, viene la inconsciencia. Son esos youtubers que se sacan fotos en un precipicio y terminan muriendo muchos, o en rascacielos, poniendo en peligro la vida. Esa gente inconsciente. No es valiente, es inconsciente, porque es una estupidez. Y la valentía está dada por una dosis de negatividad, dosis transformada en precaución. Entonces la precaución es una dosis controlada de negatividad. Si no tuviéramos esa negatividad, pasamos a ser seres inconscientes. El córtex solo termina adaptando las decisiones que ya ha sido tomada por el reptil y el límbico. Atención con esto, viene de las charlas anteriores que estábamos diciendo, como los más antiguos, los que ya están pisando en el terreno hace mucho tiempo, son el reptil y el límbico, ellos son los que toman las decisiones. Pero esto no es una cosa que nos parece a nosotros, ya está medido,
está medido por escáneres, y se sabe que si yo te doy a elegir mi mano derecha o izquierda, antes de que me digas nada tú y antes de que te des cuenta tú, el reptil y el límbico ya tomaron la decisión. Y tú vas a estar pensando, a ver, la mano derecha, si está... Me parece que mientras tienes todo ese diálogo del córtex, el reptil ya te dijo cuál vas a elegir. Esto es así, está medido, se está viendo en directo la toma de decisiones. O sea, que la toma de decisiones famosa en el fútbol, en el deporte, es tomada con anticipación antes de que tu cerebro consciente, el córtex, se entere. Y esto es importantísimo, porque si nosotros queremos, atención, tomen notas, profes, si nosotros queremos entrenar la toma de decisiones, debemos entrenar al reptil límbico, no al córtex. ¿Por qué? Porque en el reptil límbico está esa caja de herramientas que hemos hablado hace un ratito. O sea, ahí tenemos que estar entrenados, tenemos que tener herramientas rápidas. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro se entere, la pelota ya va a estar en la otra mitad de la cancha. Viene una pelota. Les tiro un dato así cortito, que es de otra charla, pero para que se enteren. Nuestro córtex se entera aproximadamente a los 480 milisegundos de haberse producido el estímulo. Yo veo la pelota venir, a los 480 milisegundos me entero y ahí digo, ¿qué hago? ¿Sí? Resulta que si uno patea fuerte una pelota, viaja en 180 milisegundos de 6 a 8 metros. En 180. O sea, esto es casi el doble, o más del doble. Quiere decir que cuando yo me entero, mi córtex se entera, ya la pelota tuvo una trayectoria de 20 metros. Entonces es cuando yo quiero tomar una decisión consciente, la pelota ya está lejos de donde se produjo. Esto es importante saberlo. Es importantísimo saberlo. Entonces, ¿qué es el neuroentrenamiento? Es entrenar la parte del cerebro correcta y de la manera correcta. Bien, al menos que el córtex haya sido entrenado para que tome las decisiones siempre las toma el reptil. Entonces, ¿cómo es esto de entrenar al córtex? Una persona que tiene el córtex poco entrenado es una persona instintiva, reactiva, es aquel que digo, lo insulto y me insulta, le pego, me pega, las reacciones en la calle, cada vez están viendo más eso, ¿no? Que alguien tropieza sin querer con otro y el otro responde con agresión y hasta termina en delitos, muerte, etcétera, etcétera. El culpable es el reptil. Claro, imagínense, el reptil está cuidando su territorio y ve que algo se le viene encima, lo defiende con uñas y garras o con un revólver y un cuchillo, es lo mismo. Y cuando llega al cerebro, al córtex, el córtex va a decir, uy, ¿por qué hice esto? Y es el córtex que se arrepiente porque sabe que ahora va preso, va a perder la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos entrenar al córtex para que sea él el que tome las decisiones. Pero atención con esto, no es la naturaleza del ser humano gobernar desde el córtex. Eso hay que hacerlo entrenando. ¿Y cómo se entrena? Eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Se entrena creando hábitos, se entrena siendo persistentes, se entrena desarrollando la voluntad, etc. Entonces pasas a ser personas civilizadas. Esa es la diferencia en un barra brava de fútbol, como se dice en algunos países, que se matan, literalmente se matan porque hubo un gol en contra. Ese es un reptil, es un reptil con la camiseta del equipo, lisa y llanamente. Las personas que desarrollan más el córtex no los vas a ver en esos lugares, porque ya piensa desde otro punto de vista, ya piensa desde otro lado del cerebro. Vamos a seguir con esto.
Y acá están números, los que estábamos diciendo. El 85% de las decisiones los toma el sistema límbico reptil. El 85%, es muchísimo. Y hay veces que esto aumenta, el 90, 95%. Entonces, hay muy poco que lo hace el córtex. Entonces, fíjense, lo primordial, no solamente para el deporte, sino para la humanidad, para el sistema educativo, es que desarrollemos los entrenamientos en las áreas pertinentes. Y un dato que varios profes ya lo conocen, pero ya se los dejo aquí también. Imagínense, pongámonos desde el punto de vista del reptil límbico, ¿no? Dijimos que era instintivo, cuidaba su territorio, vida o muerte, huir o atacar. Estás cuidando tu territorio, tu manada de 11. Tu territorio es tu cancha. Y vienen otra manada, vienen otros seres, otra manada de 11, se te pone enfrente y te quiere invadir. Díganme ustedes, ¿qué les parece que estará pensando ese cerebro? ¿Quiere matar o huir? Entonces ahí vemos, los que van al frente quieren matar al usurpador, a los usurpadores. Quiero defender mi territorio. Ahora vemos esos que no tienen carácter, que se retraen, etcétera, son los que quieren huir, nada más que no pueden, porque los limita la educación. Eso es lo que vemos en la cancha, es una guerra, es una batalla por el territorio. Entonces, si nosotros queremos explicarle algo a los jugadores por medio del raciocinio, de que entren en razones, por explicaciones, vamos a obtener lo que están viendo ahí, solamente un 15%. Si ustedes quieren hablar al 85%, del idioma lo tienen que cambiar. Por eso sucede lo siguiente, hay personas que quieren ganar a toda costa y tengo un capítulo acá reservado para eso, ganar a toda costa, enseñarle a los chicos a ganar, enseñarle a la gente a ganar, a los jóvenes, a los adultos, todo es ganar. Hoy en día ganar es lo más importante, el éxito, el triunfo. Lo dejamos ahí, ya lo vamos a retomar. Y acá un poco lo que estamos diciendo. Si damos órdenes, si gritamos, si amenazamos, si insultamos, el cerebro toma esas acciones como amenazas. Entonces, se prepara para la guerra para huir. Es todo lo que estuvimos diciendo antes. Y ahí pueden ver el niño recibiendo gritos. El niño no entiende porque todavía el córtex no lo tiene desarrollado. Entonces, nosotros queremos que el niño entienda, ¿no? Volvamos a esta filmina. Nosotros le queremos decir cosas, queremos que le entren en ese 15%, mientras que nosotros nos comportamos como si amenazantemente. Entonces, la actitud frente a esto se prepara para la guerra. Los más reactivos, como vemos el chico ese respondiéndole, son los chicos protestones, contestadores, o si no, aquellos que huyen, llorando, se esconden, se aíslan. Pero ¿qué pasa? Eso mientras pueden. Si tú le das la oportunidad a un niño, a un joven, a un jugador, a una persona que huya, y se va a ir. Pero si lo acorralaste, ¿qué pasa? ¿Y cómo podemos acorralarlos? En los colegios permanentemente los estamos acorralando. En estas 4 paredes, no te puedes salir, el preceptor, la maestra que te vigila, la puerta cerrada, la ventana cerrada. Entonces, ¿cómo haces para huir? Huyes mentalmente. Ese chico huye mentalmente. Y se producen situaciones de cuasi autismos, problemas psicológicos, etcétera, etcétera. El chico con su cabeza huye. No está en la clase. Porque su cerebro fue un lugar seguro. Ya que no puede ir físicamente, se va mentalmente. Pero esto no queda así. A la larga se va a estar llevando a su cuerpo también. ¿De qué manera? Enfermándose. Enfermar le permite al chico
que lo lleven a un lugar seguro, donde va a estar más mimado, a una cama con tecito caliente, donde está con la mamá o con alguien que lo quiera. Y si seguimos en los extremos, va a terminar muriéndose para irse a un lugar que los ángeles o la creencia que tenga él lo reciba mejor. Y todo comienza con una tontera de adultos que es esta: gritos, amenazas, insultos, reacciones, violencia. Y hoy en día uno puede decir, pero ¿existe esto? Sí, sigue existiendo. Están los profesores en blanco y negro, que claro, se sienten amenazados ellos también, porque los chicos no hacen caso, porque hoy la juventud es rebelde, entonces sienten que su propio territorio está siendo amenazado, entonces atacan. Y se produce una guerra. Y entonces hoy en día las clases son guerras. Y acá viene la clave. La personalidad y la fortaleza no se forjan bajo presión, amenazas o sometimientos. Muchas personas dicen, hay que se haga hombre, que la vida va a terminar con muchos reveses, que tiene que ir forjándose, que se curta, no sé, toda esa clase de frases. O sea, creen que a través de la violencia voy a crear una coraza, una caparazón para hacerme más fuerte. Y simplemente lo que voy a hacer es voy a ser más animal, más salvaje. A pesar de ser político, hay gente, esos salvajes terminan siendo políticos, terminan siendo empresarios, terminan siendo docentes, terminan siendo de todo. Y seguramente se deben topar por día miles, colegas, vecinos, en los colegios que ustedes pasaron, no sé, permanentemente, porque lamentablemente es la mayoría. La personalidad se forja con desafíos realizables, generando autoconfianza y consiguiendo resultados. Y lo voy a repetir. La personalidad se forja con desafíos realizables, generando autoconfianza y consiguiendo resultados. Esa es la única manera. Y lo voy a decir con todas las letras, la única. Y en mayúsculas, y resaltado, y iluminado con LED. Es la única manera. Una persona se vuelve fuerte. Así como cuando nosotros levantamos pesas, empezamos levantando pesitas de 500 gramos y por ahí terminamos levantando pesas de 100 kilos, pasa lo mismo con la mente, con el alma, con el cerebro, con el sistema nervioso, con las creencias, con la parte psicológica. Nosotros tenemos que levantar un pequeño desafío. Nosotros lo logramos resolver y entonces nos sentimos más poderosos, más amplios, más armados, más fuertes. Y ahí vamos a otro desafío. Son desafíos realizables. Porque si no puedo agarrar a un niño y decirle, bueno, tú solo te vas a enfrentar contra el Borussia Dortmund y si no le haces 10 goles, eres un inútil. El que dice eso es alguien que no está bien de la cabeza. Lamentablemente escucho eso por día, muchísimo, la mayoría. Padres mismos que forzan y fuerzan a los niños en los partidos amistosos que están teniendo. Mátalo, 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 rómpele las piernas, hazle 30 goles. Están forzando, están amenazando, están sometiendo, pero no están creciendo, no están madurando, no se están fortaleciendo. Menos van a tener autoconfianza. Y hay que hacer hincapié que cuando nosotros tenemos pequeños desafíos, vamos teniendo resultados. A veces cuesta más de 1 o 2 o 3 intentos o 100 intentos, pero los desafíos tienen que ser realizables, porque si no el chico abandona y dice eso no se puede hacer. Y así, bajo esas creencias, el chico comienza a formar su vida. Y acá está lo que habíamos nombrado antes. El peor error que puede cometer un docente es enseñar a ganar. Y ya veo muchos que levantan la mano o que dicen o que gritan o algo. ¿Cómo? Es ganar. No,
¿no? Una vez en una charla un profe me dijo, ¿y cómo se le fomenta al niño ganar? Es que no hay que fomentarle ganar. Ese es el error número uno. Ganar no es un objetivo en sí, es una consecuencia. Acá viene. El mejor acierto que puede tener un docente es enseñar a lograr. Metas y objetivos. Lograr. Y esto viene de 2 filminas atrás, que dijimos, la personalidad se forja con desafíos realizables. Ahí comienza la consecuencia de lograr realizar desafíos, es que se empieza a forjar la personalidad, se logra la personalidad. Esas metas pequeñas que después se van juntando, esos objetivos, saber planificar lo que es una meta y un objetivo, que son muy diferentes. Y acá se los cuento un poquito para los que no tienen idea de las diferencias. Un objetivo es aquella gran meta que tal vez quizás no lo logremos nunca en la vida. Es la razón de ser, la razón de hacer las cosas últimas. ¿Qué me refiero con esto? Supongamos, mi objetivo es que todos los profes del mundo sepan cómo la persona se va desarrollando desde que nace hasta que se muere. Que todos los profesores del mundo lo sepan. Es un objetivo mío. Ahora, ¿lo voy a lograr? No, yo ya sé que no lo voy a lograr, porque es imposible de lograrlo. Yo no puedo mostrarle esto a todos los profesores del mundo, porque no se va a hacer. Pero ¿cuáles son mis metas? Esto que estamos haciendo ahora, esta charla, es una meta, en la que por lo menos la cantidad de profes que sean, que estén escuchando esto, que lo empiecen a incorporar, que lo entiendan, lo comprendan y se transformen y sean mejores profesores, eso es una meta cumplida, que va en dirección a mi objetivo. Acá puede haber 50, 20, 30, 100 profesores, pero estamos muy lejos de ser todos los profesores del planeta. Estamos muy lejos del objetivo. El objetivo debe tirar de todas las metas, debe orientarme para diseñar las metas. Las metas son los escalones de una gran escalera y el objetivo es hacia dónde me lleva esa escalera. Creo que eso es bastante gráfico. Yo pongo una escalera para ir hacia un lugar. Las metas son esos escalones que voy poniendo a 20 centímetros uno de otro para que yo pueda ir subiendo. ¿Qué pasa cuando nuestra vida se basa solamente en metas? Yo tengo una meta, supongamos esta. Me preparo, hago las filminas, contrato Zoom, invito a los profes, doy a conocer para esta charla. Dentro de una hora, esta charla habrá terminado y se terminó mi meta. Y si toda mi vida está en esta meta, me voy a sentir vacío. Dentro de una hora y 10 minutos me voy a sentir vacío. 2 horas que me dure la alegría y después, ¿qué va a ser de mi vida? Eso pasa con la gente que tiene como metas comprarse una casa, tener un auto valioso, ganar un campeonato, y ahí termina. Se sienten vacíos, entonces después van tratando de estimular por medio de cosas, por medio de drogas, conductas extrañas, poner en peligro la vida propia y la de los demás, buscando emociones, porque eso nos lo llevó. Se les vació, se terminó. Entonces es muy, muy, muy importante saber lo que es un objetivo y lo que es una meta. Y saber que todas las metas tienen que estar orientadas hacia ese objetivo. Porque si no sería poner escalones en una escalera. Primero pongo un escalón a 20 metros, otro a 10 centímetros, otro a 7 kilómetros. Entonces no, esas metas no actúan en conjunto hacia el objetivo. Espero que esto les haya quedado claro y los haga pensar. Bien. Atención con esto. Para poder lograr metas y objetivos, para poder enseñar a lograr,
Las cosas hay que hacerlas de una manera perfectas. Perfectas. Claro, hay gente que dice, nadie es perfecto, las cosas no se pueden hacer perfectas. Y yo los desmiento completamente y les voy a decir por qué. Si hacemos las cosas de manera perfecta, las consecuencias son los logros. Y ganar es una consecuencia. Si yo me muevo de una determinada manera, perfectamente, a lo largo de 90 minutos, voy a ganar. Y como consecuencia de haberme movido bien. O sea, acá estamos hablando otra vez de metas y objetivos. Pero ¿qué es hacer las cosas perfectas? A ver si lo tenemos en la otra. Son aquellas que se hacen como se deben hacer, con conciencia, con plenitud, con todo el ser puesto en lo que estoy haciendo, con todas las convicciones, sin esperar el resultado. ¿Qué significa eso? Yo soy defensor y me han dicho que mi área es desde ahí hasta allá y que puedo hacer determinadas cosas dependiendo de si al que estoy marcando se mueve para la derecha, a la izquierda. Y me concentro en eso. Me concentro en hacer las cosas bien. Yo voy a hacer las cosas bien. Voy a correr con todo mi ser. Voy a poner todas las técnicas que aprendí. Y durante toda la semana me preparo para poner las técnicas de la mejor manera, con conciencia, con plenitud, poniendo toda mi convicción, todo en lo que estoy haciendo. Eso es hacerlas perfectas, aunque a veces no salgan bien. Hacerlas perfectas es la actitud, poniendo. A veces pasa que puse todo eso y salieron mal. ¿Qué pasa? Y a lo mejor las herramientas que estoy utilizando le faltan pulir porque me falta técnica, porque no estoy bien físicamente, pero lo hice perfecto, sí. No te salieron bien, no salieron como se esperaba, pero lo hiciste perfectamente. Entonces, ese jugador, ese niño, esa persona se tiene que sentir plena, agradecida con sí mismo por el esfuerzo, sabiendo que puede llegar a pulir y aprender más para la próxima. Porque una de las cosas es enseñarles a ver la enseñanza que dejan los yerros, las cosas que salen mal. Porque esas cosas nos muestran que tal vez yo tenga que comer distinto, que descansar distinto, tengo que pegarle a la pelota de otra manera, tengo que flexionar la rodilla de esto, estoy corriendo con la cadera muy baja o muy alta, o no estoy braceando lo suficiente y me saca velocidad. Todo eso lo aprendo de las cosas que no salen bien. Por eso es importante para un profe saber todo esto. Y hoy en día tenemos las filmaciones que podemos hacerlas desde un celular, el videoanálisis, el análisis táctico, todo eso lo tenemos al alcance sin invertir casi. Entonces se le muestra y dicen, claro, si no está flexionando las rodillas, claro, como biomecánica, un profe tiene que saber biomecánica. Y ese no logra la velocidad a pesar de tener las características necesarias porque no dobla la rodilla en el ángulo correcto. Entonces se le entrena y va a saber que ese chico va a correr más rápido. Ese chico, ese joven, ese adulto o lo que sea. ¿Qué significa? ¿Que antes no lo hiciste perfecto? Sí, tú lo hiciste perfecto, con otras herramientas. Ahora te voy a cambiar las herramientas. Te voy a poner herramientas más sofisticadas y vas a hacerlo también perfecto, pero con otros resultados. Si uno le inculca a los chicos, a la juventud, a las personas, que las cosas se hacen de esa manera, los resultados van a ser increíbles. Porque no, un chico que, una persona que no logra las cosas y no sabe por qué no las logra, se siente frustrado. Y cuando se frustra, las culpas las echa para todos lados. Pero por un instinto. El instinto es, si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, la culpa la tiene el otro, porque mi cerebro se va a morir. Entonces el cerebro, como para preservar su vida, la ha hecho otra. Fue mi madre, la sociedad, el gobierno, el antiguo gobierno, el futuro gobierno, mi vecino, mi hermano, el perro,
mi caspa, mi color de piel, mi país, todo. En cualquier lado. Dios, los ángeles, el diablo, siempre vamos a encontrar algo, le vamos a poner un nombre. Pero cuando sabemos que nosotros somos capaces de ser perfectibles y sabemos cómo hacer, o sabemos dónde encontrar un profesor o un entrenador, o un coach, que sabe, mira, ¿sabes lo que te está pasando? Que estás corriendo con las piernas muy abiertas. Mira, ¿ves? Esta filmación te estuvimos siguiendo, así que ¿quieres perfeccionar eso? Y va a decir, claro, sí, quiero correr más rápido. El chico solo va a venir a querer hacer mejor. Estamos hablando de gente que ya con conciencia, no chicos muy chicos, ¿no? Seguimos. La evolución del cerebro. Ahora sí vamos a entrar en neurología y psicología. El cerebro de una persona al nacer no se encuentra desarrollado. Eso ya lo sabemos, es obvio. No se encuentra desarrollado. Se empieza a desarrollar lentamente. Algunos de los circuitos cerebrales se encuentran conectados al nacer. Los esenciales para sobrevivir, para respirar, para latir, para aprender a llorar, para pedir la comida, etcétera, etcétera. Pero no la mayoría. Tenemos un cablerío en la cabeza increíble que tenemos que ir conectando, haciendo los circuitos. Si alguien sabe algo de informática, cuando abrimos una computadora, nuestro cerebro es ese mother lleno de circuitos y transistores y soldaduras y cablecitos que hay dando vueltas. El tema es que cuando nacemos, un montón de esas piezas están desconectadas. Entonces tenemos que empezar a conectarlos. En los primeros años de vida, el cerebro trata de conectar todos los circuitos necesarios para un buen funcionamiento óptimo del organismo. Pero sucede algo. Empezamos a conectar todo enchufe que vemos dando vuelta por ahí, lo conecta el cerebro, lo conecta por las dudas. Entonces tenemos billones y trillones de circuitos en la cabeza. Tenemos una superpoblación hiperconectada de circuitos, de más. Y esto es importante saberlo. Que se contraponen. Vamos a retroceder un poquito más. Ahí. Se molestan entre sí circuitos. Circuitos que hacen y circuitos que deshacen. Circuitos que suben y circuitos que bajan. Circuitos que ensanchan y otros que aplastan. Y así. Entonces, al cabo de los primeros años, hay una confusión neurológica, un caos que hace acordar a los libros religiosos cuando decían al principio era el caos, Dios dividió las aguas, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasa en el cerebro. Y gran parte de los años se la pasa el cerebro diluyendo circuitos que no necesitamos para ir despejando, haciendo lugar, como cuando vamos a ordenar la habitación, que está en miles de cosas tiradas y la mayoría no las necesitamos. Eso es lo que hace el cerebro, empieza a despejar. ¿Para qué? Para quedarse con los circuitos esenciales y comenzar a fortalecerlos, porque son todos circuitos débiles. Se empiezan a fortalecer cuando los empezamos a utilizar, cuando nos empezamos se empiezan a formar como surcos en el cerebro. Y cuanto más profundo es el surco, es un circuito más fuerte. ¿Y cómo se logra eso? De esta manera, como ahora sí vamos a esta. Al ir teniendo rutinas, las rutinas son aquellas acciones, aquellas que se van repitiendo a diario, minuto a minuto, todos los días. El cerebro va formando una conexión y fortalece los sistemas de comunicación intracerebral. Y acá cuando hablo de intracerebral, describo un poquito. Nosotros en nuestro cerebro tenemos zonas destinadas a distintas cosas. ¿Sí? La zona visual, auditiva, la zona perceptiva, la zona del dolor, la zona de estas, y cientos de zonas tenemos distribuidas en el cerebro. ¿Y cómo se conecta una zona con otra? Por medio de estos circuitos. Hay algo que es maravillosísimo, y lo digo así superlativo, un descubrimiento es la neuroplasticidad, el descubrimiento
de la neurociencia, es la capacidad del cerebro para modificarse de acuerdo a las necesidades. ¿Qué significaría esto? El cerebro es el único órgano que se fabrica a sí mismo. El cerebro es el único que tiene capacidad de transformarse a sí mismo. Es muy loco esto. ¿Por medio de qué? Lo que estamos viendo acá. Entre otras cosas, rutinas, imaginación, lo que nos decimos, la utilización. Se ha visto esto a finales del siglo XIX, pasó, les cuento así, muy por arriba, después busquenlo por Google. Había una persona que estaba en una mina de carbón y bueno, ponían dinamita para hacer los agujeros, etcétera, etcétera. Y en un momento, en una de esas explosiones, un hierro atravesó el cerebro de una persona, rompiéndole ciertas áreas. Y dijeron, esta persona va a perder alguna capacidad. Ya en ese entonces, con lo rudimentario que tenían los científicos, pudieron ir sospechando. Resulta que esa área fue completamente destruida, pero no había perdido ningún tipo de capacidad. Se dieron cuenta que esa área fue reemplazada por otra área del cerebro. Supongamos que haya perdido la movilidad de ciertas partes, bueno, inmediatamente empezó a crear conexiones en otra parte del cerebro, reemplazando a esa que movilizaba esa zona. Eso es neuroplasticidad. Después se descubrió otras cosas. Por ejemplo, esta persona era muy religiosa, era amante de su familia, era una persona respetuosa, oraba, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el perfil de él. Después de este accidente, al cabo de un tiempo que se fue reformateando su cerebro, esta persona empezó a trabajar en burdeles, era asaltante, permanentemente estafador, ladrón de bancos, etc. Había cambiado la personalidad. Y esto dio a entender que el tipo de conexiones que tiene el cerebro da el tipo de mentalidad que va a tener esa persona. ¿Qué significa? La mente es el resultado de las conexiones de circuitos en el cerebro. ¿Podemos cambiar la mente? Sí, cambiamos las conexiones y cambiamos la mente. Esto va para mucho. Esto significa que si nosotros le cambiamos la rutina a una persona, en cierta manera comienza a cambiar su mente también. Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes que están perdidos? Estamos viendo que permanentemente hacen cosas que no son santas y terminan en la delincuencia, tal vez cambiándole sus rutinas, se le termine cambiando la mente. Y acá tiene muchísimo que ver el profe de educación física, de deporte, de fútbol. Tiene muchísimo que ver. Porque el hacer, lo que hacen los músculos, los movimientos nos comienzan a conectar o desconectar circuitos en la cabeza. O sea, con eso se los dejo picando. Ya sé que van a tener 100 millones de preguntas de ahora en más y ese es el objetivo. Yo no las puedo responder y no lo van a poder responder, pero sí ustedes con esto van a tener una puerta de entrada a la investigación. Pero, como decimos acá, de estas conexiones o circuitos depende la manera de pensar, sentir y aprender que va a tener esa persona. Se va forjando la base, los pilares de su personalidad, el carácter y la inteligencia. Sobre todo, estamos hablando en edades pequeñas. Si ahora vamos a ver un poco un repaso. Como verán, estas son charlas que pueden durar 3 semanas seguidas sin parar, sin dormir, sin comer, que todavía nos va a seguir faltando. Entonces imagínense que en 2 horas nos vamos a quedar con mucha hambre. Por eso hemos hecho permanentemente cursos que pueden estudiar a distancia. Después al final les dejo, en este momento sacamos el curso número 11, pero siempre está disponible para todo el año, donde ustedes lo van a poder consultar permanentemente por estas cosas, porque es muchísimo.
Y esto recién empieza. La neurociencia empezó a cambiar hace 5 años, 5, 6, 7 años, con respecto a todo lo que se venía estudiando antes, porque los aparatos, los instrumentos modernos están viendo qué sucede en el cerebro mientras están pasando los acontecimientos. Yo te puedo medir el cerebro mientras estás pensando en tu amor, o te puedo medir el cerebro cuando estás pensando en algo que te enoja, o medirte el cerebro, qué está pasando cuando estás moviendo el pie derecho haciendo jueguitos con la pelota. Entonces, al ver eso, ya los descubrimientos empiezan a ser sobre cosas firmes. Antes había que esperar a que una persona se muriera y se miraba el cerebro, pero esa persona ya estaba muerta. Ya no podía, ese cerebro que tenía entre las manos los científicos, no podían hacer que ese cerebro sintiera amor o rabia o lo que sea. Hoy sí. Es importante estimular toda esta clase de hacer y deshacer. Es importante hacer circuitos, pero también es importante aprender a deshacerlos. Porque si se formó un circuito que no deseamos, en el mundo deportivo lo llamamos vicios deportivos, o sea, agarrar una raqueta mal y te queda para el resto de tu vida, es importante sacar ese circuito, desprogramar el cerebro con esas acciones que no nos interesan, esas acciones que nos hacen peor deportista o peor persona. Entonces, si nosotros aprendemos a deshacer, aprendemos a desprogramar, también aprendemos a programar y ponerle el programa necesario que ese jugador necesite para ser Cristiano Ronaldo o Messi o para ser quien sea. ¿Es posible hoy en día? Sí, es posible hoy en día. Hoy lo estamos logrando. Nosotros, nuestra tecnología TG acá en Europa, lo estamos logrando en equipos de primera. Equipos y selecciones nacionales. 10 selecciones nacionales en el mundo están adoptando, implementando los sistemas que nosotros pusimos como TG neuroentrenamiento, pero que la neurociencia nos facilita. Nosotros como nuestro cuerpo de neurólogos, lo estamos viendo en directo, o sea, hay un montón de cosas que son las que nosotros estamos viendo, no nos están contando, las estamos viendo. Aparte tenemos laboratorios de primerísimo nivel en universidades de Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, serias que nos mantienen al tanto en esto. Bien, estos aspectos, el desarrollo motor, cognitivo, el lenguaje, la parte social, empieza a evolucionar, les levanto un poquito, acá les puse un cuadrito desde los 0 a 6 meses, 6 a 12 meses, 12 a 24 meses, 2 a 4 años, 4 a 6 años. Esto lo pongo un poco por arriba porque para que tengan nociones qué es lo que va pasando en el cerebro. Pero no nos detengamos solamente en pensar que el cerebro está dentro de la cabeza. El cerebro se extiende mucho más allá, con redes neuronales que van desde la puntita extrema del dedo gordo del pie, de cada pie, hasta el último rincón de los dedos de la mano y de la cabeza. Todo el cuerpo está cubierto por neuronas. Hay lugares que están más y otros que tienen menos. Ya desde la antigüedad se les decía que teníamos 3 cerebros, uno en la cabeza, otro en el plexo solar y otro en la parte abdominal intestinal. Y hoy la neurociencia tuvo que decirle a aquellos sabios que tenían razón. Por eso el estrés te da úlcera de estómago, que tiene que ver eso, porque la transmisión que viene desde arriba, el hacerte la cabeza, estar pensando permanentemente, tensionando, preocupado, influye en el estómago y también influye en el corazón. Y otra cosa que se descubrió es la fascia, la miofascia, es como una tela que recubre todos los órganos, todos los músculos del cuerpo, como un nylon. Esa tela es el conductor número 1 de impulsos neurológicos. No solamente por los nervios, sino
por esa tela. Antes se creía que esa tela simplemente era un contenedor de órganos y los músculos para que no se saliera de su lugar. Y hoy se dan cuenta que no. Y esa tela se está permanentemente, en el mundo deportivo, se va deteriorando por golpes, por lesiones. Pero si no se rehabilita, es como que son cables que no fueron puestos en condiciones. Entonces, la transmisión neurológica por una lesión se ve entorpecida. Entonces hay que rehabilitar esa lesión desde el punto de la miofascia. ¿Esto qué significa? Para que tengan una idea. El cerebro recibe coordenadas de lo que ve y de lo que escucha. Viene una pelota y el ojo te está mostrando que viene una pelota elevándose a 25 metros a determinada velocidad. Pero tu cuerpo también está mandando información, que tú estás ubicado en tal lugar, y esa información sube por la miofascia. Y cuando yo voy a golpear, a rematar, mi cerebro tiene que hacer un promedio entre lo que ve y la información que le está mandando la miofascia. Y después de una lesión o malos entrenamientos, etcétera, etcétera, resulta que hay diferencias entre lo que ves y lo que te manda la miofascia. Entonces el cerebro tiene dos datos. ¿Y qué hace? Hace un promedio de lo que ve. Entonces puede pasar, eso es muy, muy frecuente, que un delantero que tenía muy buena puntería, después de una lesión, de estar tiempo fuera de las canchas, etcétera, etcétera, vuelve y ya no tiene la misma puntería que tenía antes. Y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con que se descalibró su mira, su puntería. Entonces dicen, nada, este ya está en los últimos tiempos, qué sé yo. Y no es así. Un neuroentrenador tiene que corregirle eso. Diseñar entrenamientos para corregirle las coordenadas y poner en condiciones la miofascia. Entonces, los datos que vaya a tener visuales y sensitivos van a coincidir y ese jugador va a volver a tener la puntería que tenía antes. O puede pasar que un jugador no tiene puntería y te das cuenta que es porque tuvo un desarrollo desigual entre la miofascia derecha que la izquierda. Entonces tú los pones en condiciones y ese jugador empieza a ser muy buen jugador, con mejor puntería, etc. Ese es el trabajo del neuroentrenador. O sea que hay que saber mucho. Vamos a ver. De los 4 a los 6 años, el niño comienza a tener dominio del lenguaje, de los movimientos, empieza a reconocer, a distinguir, empieza a saltar, trepar, empieza a bailar con más facilidad, los movimientos empiezan a ser cada vez menos torpes, expresan cosas que piensan y sienten, ya van por medio del dibujo, por ejemplo. El dibujo es importante porque empiezan a haber movimientos ya más finos, curvas, proporciones, colores, empiezan a dominar no solamente lo que es la mano, sino cómo el cerebro domina esa mano y la información que va teniendo de sus recuerdos o copiando, etcétera, etcétera. Por eso surge mucho la parte artística y es importantísimo estimularle la parte artística, tanto musical como baile, movimiento, como dibujo, etcétera, etcétera. Entonces en esta edad vas a ver que a los chicos les gusta ir con otros compañeritos. 7 años, ahí empieza a desarrollar la empatía. Ya sufre cuando otro niño sufre, se pone a llorar cuando otro llora, sin saber lo que está pasando, etcétera, etcétera. Esa es la empatía. Se le empieza a preocuparse sobre si se burlan de él, y ahí empieza la acción de ataque o huida. Ahí empiezan a separarse los niños que van más al ataque y les puede marcar su vida con aquellos que van a estar huyendo permanentemente. Suelen ir en ocasiones a grupos más grandes, pero acá
fíjense que tienden a ir tiempos a solas. Comparten, pero también van a solas. ¿Por qué pasa esto? Porque en el cerebro, como hemos dicho antes, el cerebro necesita tiempo para deshacerse de esos circuitos que tiene de más. Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de la soledad, a través del silencio, a través de dormir. Cuando uno es más grande, lo hace a través de meditación, concentración, el descanso, del dormir. Por eso es tan importante dormir, porque si no duermes, no puedes resetear tu cerebro. Y todo aquel que haya tenido una computadora o un teléfono, cuando tenemos demasiados datos, el funcionamiento comienza a deteriorarse, entonces necesitamos resetearlo, para empezar de cero. El cerebro necesita hacer eso todos los días. Y todos los días lo digo, ¿eh? Todos los días. Y se queda con aquello que sirve. En otra ocasión les contaré qué son los recuerdos. Si nosotros nos quedáramos con todos los recuerdos, moriríamos. Todos los recuerdos desde que nacimos hasta ahora. Los perdemos por una cuestión de supervivencia. ¿Por qué me importa a mí si me crucé con un perro blanco que me ladró 2 veces cuando tenía 9 años? Mi cerebro ya lo desechó, no le hizo falta. Y así pasa permanentemente. Por día tenemos 46.000 pensamientos. 46.000 pensamientos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de esos pensamientos recuerdan cuando se van a dormir? 300 como mucho. Fíjense todo lo que hizo el cerebro para olvidarse de todo el resto. A los 7 años tiene cada vez más coordinación en las actividades, se empiezan a usar los músculos cada vez más grandes, entonces pueden ya empezar a nadar, trepar, hacer cosas más precisas. A los 8 años, cada vez se vuelve más importante la aceptación que tenga con sus compañeros, lo que digan de él, que si se burlan o lo integran, la presión. Y esto es importante, porque el exceso de presión, hoy en día conocemos mucho la palabra, lo que es bullying, es una preocupación muy grande porque te puede marcar tu carácter. Pero no para bien, como dicen, no, déjenlo que se defienda solo. ¿Cómo se va a defender solo un niño si no tiene herramientas para hacerlo? Eso depende exclusivamente de quienes le facilitan esas herramientas, padres y docentes. Otros no le va a facilitar las herramientas porque un niño va a buscar en su par, no a los 8 años, un poco más grande, herramientas que no le fueron dadas en su familia. Y esas herramientas por lo general no son de las mejores. Por eso caen en la delincuencia, en la droga y cosas por el estilo, porque les traen herramientas faltantes en su formación. Acá comienzan a tener un sentido de seguridad y empiezan a participar en actividades grupales. Acá tiene más posibilidades de seguir reglas. Y acá pasa algo que quiero dejar en claro. Para mi parecer y para muchos grupos de neurocientíficos, los niños en el área deportiva no deberían entrar en campeonatos competitivos hasta aproximadamente los 12 años. No deberían entrar en competencias. Porque como dijimos, el reptil lo toma como una guerra y ellos van a la guerra. Y no todo el mundo sale bien parado de la guerra. Más bien, creo que nadie sale bien parado de la guerra. Se deberían fomentar actividades para compartir. O sea, partidos de fútbol amistosos, en donde he visto muchísimo que terminan agrediéndose a las trompadas, a la violencia en las gradas, los padres, y los niños, por un resultado, ¿no? Y los niños terminan jugando entre ellos mientras los adultos se agarran todos a trompadas. Ellos no necesitan eso. No necesitan estar ganándole a alguien, asesinando, por así decirlo. No lo necesitan. Esas cosas se los inculcan, se los presionan para que lo aprendan.
hasta esa edad, y tal vez más, es recomendable que haya combinaciones deportivas. Que el niño no solamente haga o fútbol, o tenis, o karate, sino que pueda hacer 2 o 3 actividades rotando permanentemente. Incluso es muy recomendable que el profe le dé actividades combinadas en los entrenamientos de fútbol o de entrenamiento deportivo. Hacer fútbol tenis, fútbol básquet, fútbol vóley, agarrar con la mano, con pelotas más grandes, con coloridos, porque van desarrollando muchos circuitos que después van a especializarlo un poco más grande en su actividad que hayan elegido. Por ejemplo, el fútbol. De hecho, bueno, Ronaldinho empezó bailando y se le notaba que te bailaba en la cancha. Gente que empezaba con fútbol 5, gente que tenía que optar entre tenis y fútbol y optó por uno y así. Y esos circuitos los llevan al tenis y son los jugadores distintos, diferentes, que utilizan distintos circuitos. Ahora, ¿podemos implantar esos circuitos a jugadores ya más grandes? Sí, sí. La habilidad de Ronaldinho la podemos implantar en un jugador. Siempre y cuando haya una serie de condiciones. Que se divierta haciéndolo, que tenga ganas, por lo tanto, de hacerlo, que crea en eso y lo haga, y que le dé ganas, que lo motive para hacerlo, para empezar a formar ese nuevo circuito. Quiere decir que lo practique. De nada sirve que yo le dé un entrenamiento específico para desarrollar ciertos circuitos cuando no tiene ganas, no quiere hacerlo. Así que olvídenlo, no, por más que nosotros con nuestro laboratorio podamos ver el perfil neurodeportivo de un jugador, no lo podemos transformar si ese jugador no lo quiere incorporar. O sea, ¿pueden ser todos súper atletas y súper brillantes? Sí, potencialmente puede ser todas personas normales, quiere decir, que físicamente lo, eh, lo pueda hacer, quiere decir, que tenga 2 piernas, que, etcétera, 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 pueden llegar a ser el nivel que deseen. Ahora, si no lo desean, no. Bueno, acá vemos que tienen los arranques los chicos en esa edad emocionales. Muchos se vuelven a la crítica, y la crítica responde al ataque. Obviamente, si soy muy crítico, estoy atacando. Como, claro, ese chico seguramente antes de llegar a las críticas probó pateando, escupiendo, pegando, hasta que lo empezaron a reprimir con retos, etcétera. Entonces se vuelve un crítico furioso. Histriónicos, puede volverse esas personas que gritan por todo permanentemente, dan órdenes, y lo único que están haciendo es reproducir esa furia interior, ese ataque. Ahora, si el chico optó por la huida, son esos chicos callados, reprimidos, aislados, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Estos son los que buscan inmediatamente una gratificación. ¿Por qué? Las conquistas. La gratificación es una conquista. Que difieren con lo que dijimos al principio, generar logros. Por eso lo pide inmediatamente. No, el chico hasta esta edad, un poco más chico tal vez, son esos chicos, vieron que los partidos de fútbol van todos corriendo a la pelota, por un lado. Son 5 contra 5, son 10 corriendo a la pelota que va por la derecha, 10 a la izquierda, 10 arriba, 10 abajo. El chico solamente está buscando la pelota, él y la pelota. No tiene nociones de lo que es compartir, lo que es un pase a futuro. Yo le hago un pase a aquel jugador porque ese jugador se lo va a pasar a otro, no tiene mucha noción de eso. Y eso es normal, así es el cerebro. Ahora, muchos profes me van a decir, no, yo tengo chicos de 6 años que la tienen re clara. Sí, hay, como dijimos, hay cerebros que se desarrollan antes, hay otros que tienen con ciertos circuitos. No todos los cerebros son iguales, son todos completamente distintos. Así que vamos a encontrar de todo. Te hablo en general. En general a esa edad son chicos de racimo, van todos para un lado, todos para el otro, y está bien, así es. Por
supuesto, eso dista mucho de ser fútbol. Uno tiene que tener la mentalidad de que esto estamos formando algo para el futuro. Y estaría genial que en un club se conectaran entre las distintas categorías. Se hicieran perfiles neurodeportivos de los jugadores y sus evoluciones. Y quedara como si fuera la historia clínica de todos los chicos. Entonces, cuando ese chico ya tiene 15 años, el profe que le toca ve toda la historia clínica evolutiva, qué pasó, las lesiones, qué momentos empezó a madurar más psicológicamente, cuál neurológicamente, cuál biológicamente, etcétera, etcétera. Sobre todo porque hay un pico muy importante de crecimiento que rondará entre los 12 y 14 en las mujeres y 13 y 15 entre los hombres, que ese pico es crucial para el desarrollo de muchas habilidades. Que no los voy a decir ahora porque ya da para otro tema, sí los tenemos en los cursos, ¿sabes eso? Pero es crucial. Entonces estaría bueno que tuvieran todos los profes como esa historia clínica desde que se inició deportivamente hasta el final. Y por más que se vaya del club, se le daría una copia y que se lo lleve la madre al nuevo club. Eso sería genial. Estamos a años luz de lograr eso, pero si lo pueden fomentar, empiecen a formarlo. 9 años. Ya empieza a disfrutar organizando y planeando. Ya empieza a pensar en forma independiente. Esto significa que si lo ves a jugar a un chico de 9 años en estas condiciones, vas a ver que va a buscar el pase. Por ahí no va a buscar la pelota, pero sí va a buscar el pase y la pide. Va a una posición estratégica sabiendo que puede recibir la pelota y hacer la diferencia. Ahí se empiezan a notar las diferencias que estamos hablando. Ya deja de ser el jugador en racimo, etcétera, etcétera. Empiezan a pulir sus habilidades. Fíjense que acá muchos ya pueden ir transformando su enojo. Ya no lo exteriorizan instintivamente, pero también se pueden volver rencorosos. Se guardan ese enojo que pasó para la venganza. Entonces empieza a ver el tema de la venganza. Pero en la parte positiva empiezan a ver la cosecha. Empiezo a cosechar y el fruto va a ser dentro de 10 minutos, media hora, mañana, la semana que viene. Son emociones más estables que el año anterior. Como dijimos, disfrutan de juegos más colectivos y se van interesando en juegos colectivos. 10 años. Ya empiezan los rebeldes. Muestran irritación, pero ya pensada. Se cree que, no sé, si una persona que no sabe todo lo que dijimos, dice, bueno, ya los chicos son más pensantes, ya empiezan a dominar el córtex, y no, en realidad no lo dominan, simplemente le están dando una explicación intelectual a las emociones. Entonces, ellos sienten una cosa y le dan toda una explicación que se amolde a esas emociones, no al revés. Fíjense que pasa en los adultos. Por lo general buscan las religiones, las filosofías, las convicciones que se adecúen a los instintos y no al revés. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Fíjense que las personas buscan los partidos políticos, todas esas cosas que se adecúen a las emociones que yo tengo. Yo no voy a transformar mis emociones, para eso hay que entrenar. Sí, las personas entrenadas lo hacen, pero comúnmente el córtex te va adornando lo que ya te instruyó tu reptil. A los 10 años ya desarrollaron los músculos más grandes, disfrutan de actividades, deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vamos viendo la evolución. 11 a 14 años comienza a ver que hay asuntos que no están claramente definidos. Son los chicos dicen, ¿y qué hago? ¿Esto o aquello? ¿Por qué? Porque se empiezan a desarrollar distintas áreas del cerebro, distintos circuitos. Entonces, claro, ¿con qué pienso? ¿Con este circuito o con este? No lo sabe que está tratando de elegir, pero el cerebro te dice,
¿Con cuál circuito te vas a mover? Así desecho el otro. Entonces son esas dualidades que comienzan en la preadolescencia. Fíjense que suelen concentrarse en el presente, pero también comienzan a entender lo que puede hacer ahora, largo plazo, mediano plazo. Entonces empiezan a tener una noción espacio-tiempo distinta. Acá dice que puede ser insensible a los demás y eso se debe a que fueron hipersensibles. Entonces empiezan a desechar aquellas emociones, sensibilidades que les han producido dolor, que se han burlado de él, entonces empiezan a desechar. Entonces se vuelven Robocop, pero por conservación. Muchos, otros no, otros comienzan la transformación de la personalidad. Empiezan a establecer su propia identidad, se vuelven más independientes. Y acá pasa algo que se vuelven más torpes. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una serie de circuitos que fueron diseñados para manejar un cuerpo, supongamos, de 1,20 m, y empezaron a lograr, ahí ya la tenían muy clara, dominaban muy bien las musculaturas de 1,20 m, pero de golpe pegan el estirón. Por eso te digo, acá el pico de crecimiento es importantísimo, porque ese pico puede producirse en meses. En meses puede producir diferencias de 20 centímetros, 30, y el cerebro no está capacitado para adaptarse tan rápido. Entonces el cerebro quiere manejar un cuerpo de 1,20 m cuando ya está midiendo 1,60 m y tropieza con las sillas, rompe las cosas, no, se le caen los vasos de la mano, etc. Te quiere hacer un cariño y te pega un cachetazo, y así. Pero también pasa con las emociones. Te quiere decir una cosa y te termina lastimando y te quería decir otra. Y así. Tenemos que ver que es una revolución de adaptación que está pasando el niño y la niña. ¿Por qué las niñas maduran antes? Porque las niñas necesitan, porque su cuerpo biológico se preparan antes para la reproducción, entonces necesitan que su dominio neurológico sea lo más preciso y exacto en menor cantidad. Por eso son más compactitas, más chiquitas, eh, salvo niñas que son muy altas, les puede pasar eso. Algo que tenemos que pensar es que si bien los cerebros en apariencia son parecidos, no son los mismos, no son iguales. ¿En qué sentido? En derechos, para la ley y para todo, son exactamente lo mismo un hombre con una mujer, deben cobrar lo mismo, deben tener los mismos derechos, etcétera, etcétera. Eso es indiscutible, lo quiero dejar bien en claro, porque una vez se ofendió una profe, diciendo como que no somos iguales, y no, tienen órganos reproductores distintos el hombre y la mujer, y ya ahí se termina el argumento, no somos distintos. Y un cerebro tiene que tener ciertos circuitos conectados para un órgano femenino y otros completamente distintos para el masculino. Y es así, así es la naturaleza, por algo somos distintos. Entonces, no debemos diseñar sistemas de entrenamiento iguales para hombres que para las mujeres, después de los 12 años, porque antes son muy parecidos, tienen habilidades, y las mujeres por ahí entre los 9 y 12 años son mucho más hábiles que los hombres, por lo que estamos diciendo que desarrollan el sistema neuromuscular mucho antes, entonces tiene más agilidad, más habilidad, más velocidad. Después pasa, llegados 12 para adelante, que el hombre empieza a desarrollar la fuerza, y la fuerza viene por consiguiente la velocidad y la resistencia, etcétera, etcétera. Entonces ya se abre un panorama completamente distinto. Pero por eso hacen muchos juegos mixtos hasta los 12 años, porque sí, más o menos son físicamente parecidos. Pero el cerebro masculino y femenino se debe estudiar bien para lograr cosas efectivas en los entrenamientos, sobre todo pasando los 12 años. Vamos a ver, 15 y 18 años, como vamos
lo que estamos hablando, empiezan a ver ya las diferencias marcadísimas. Se dice que hasta los 15 años se puede desarrollar la velocidad. Esto es el ABC del compendio del profesor de educación física. Hasta los 15 años se desarrolla la velocidad, después puede haber una pequeña baja y se puede llegar a ajustar, perfeccionar un poquito más cerca de los 17 años para aumentar, y eso es todo lo que podemos hacer. Ahora se está comprobando desde la neurociencia que podemos desarrollar la velocidad aún pasada edades que no teníamos nociones. Quiere decir que alguien de 25 años que es medio lento y queremos hacerlo más rápido, se puede, contradiciendo la vieja enseñanza. Pero esto es algo muy nuevo, que lo está descubriendo hoy en día la neurociencia. Son aportes que va trayendo a la ciencia de la educación física. Así que ustedes tienen que abrir siempre las antenas a lo que se está escuchando. No cualquier cosa que se escucha, pero por eso un profe bien informado es aquel profe que puede llegar a darle una vuelta de rosca a todo esto y seguir perfeccionando. Bueno, en esta edad tratan de encontrar su lugar en el mundo, tienen ciertos comportamientos infantiles, encubiertos y disfrazados, pero esto no termina nunca. ¿Por qué digo que no termina nunca? El ser humano necesita jugar siempre. Lo que pasa es que lo que hace es lo disfraza. ¿Qué significa? Cuando vamos creciendo un adulto, se dedica a jugar, a hacer apuestas, a correr a las carreras, va y juega a cosas con dinero para enmascararlo como si esto fuera serio. Creen que algo con dinero ya es un negocio. Y un negocio sigue siendo un juego. La bolsa de comercio mundial es un juego de azar. Entonces, esto te demuestra que siempre, siempre, siempre necesitamos jugar permanentemente. El juego, la connotación lúdica no debe desaparecer en ningún entrenamiento. Y tiene mucho que ver, yo los invito a que vean, por ejemplo, la entrada en calor del club. Está en YouTube. Se me fue el nombre del club. En España, que hacen una serie de juegos antes de entrar y después, donde todo el mundo se ríe. Todo el mundo cantan, ríen, empiezan a hacer juegos con prendas. Eso es entrada en calor mental. Búsquenlo en internet y empiecen a ponerlo ustedes. Y les voy a contar una cosita más. La entrada en calor es primordial que se haga desde el cerebro. Si nosotros hacemos una entrada en calor física y el cerebro todavía está frío, vienen las lesiones. Porque la orden viene desde el cerebro, todo es parte, es una transmisión eléctrica. Si el cerebro no está dispuesto a mandar una orden, todavía tiene la mente en otra cosa y movemos ¿qué dice? Me estaba saliendo un cartelito. Bueno, movemos los músculos sin la orden del cerebro, vienen las lesiones. Esto ténganlo en cuenta. ¿Y cuál es la mejor entrada en calor que existe? Comprobada científicamente. La mejor entrada en calor que existe es mostrarle al cerebro reptil y límbico que nosotros reconocemos que sigue siendo un simio. O sea, si ustedes le hacen hacer juegos imitando a monos, a chimpancés, uno por otro, imiten, corran para allá, trepen, rueden, súbanse un compañero, el compañero, y así. 3 minutos, sea la edad que sea, el cerebro ya da la autorización desde el reptil que lo que van a hacer es seguro, divertido y predispone hasta la última célula del sistema. O sea, ustedes reconozcan que estamos frente a simios y que nosotros somos simios. Abajo del córtex vive hoy en día nuestro simio interior. Si nosotros los reconocemos y que gracias a ese simio nosotros estamos vivos y hemos llegado hasta el día de hoy,
porque él se encargó de mantenernos vivos, es lo mejor que puede existir para la cohesión de equipo. Pruébenlo y me lo comentan. Seguimos. Bueno, le voy a dar un pantallazo de generalidad por etapas. Tenemos una primera, segunda y tercera infancia. La primera ya la hemos visto, la segunda infancia es la etapa preescolar de los 3 a los 5 años. En esta etapa, en la segunda infancia, se desarrollan las habilidades perceptivas, percepción corporal, espacial, temporal, como las físicas básicas, como deberíamos decir, saltos, giros, lanzamientos, percepción, reequilibrio, y esto tiene que ver con lo que acabo de decir. Estas habilidades básicas tienen que ver con nuestro simio interior. El cerebro es casi plenamente puro simio. Decíamos que las actividades deben ser multidisciplinarias, variadas, presentes en forma de juego y divertidas, si no, el niño no aprende. La tercera infancia va de los 6 a los 9 años y lo importante a partir de esta edad es adquirir el hábito de realizar actividades físicas diariamente, pero no solamente físicas, todas. El hábito nos va a dar a nosotros la cantidad de circuitos necesarios para madurar y nos va a marcar el resto de nuestra personalidad en la vida. Lo que dijimos, varios tipos de deportes combinados y el chico va a elegir. Y por último tenemos la pubertad entre los 10 y los 16 años. En esta etapa es fundamental la consolidación de los hábitos que hemos dicho, deportivos, pero no solamente deportivos. Estamos hablando de deportivos porque es lo que nos compete, pero los hábitos son fundamentales, ya que durante el inicio de la adolescencia, cuanto más riesgo se corre de dejar de realizar actividades físicas, pero esto no solamente la culpa es del chico, la culpa tiene las instituciones, porque a partir de los 13 años en algunos lugares, 14 en otros, no hay más actividades físicas. Recién para adultos, a los 19, pero en ese medio, ¿qué estamos esperando? Dice, los chicos se lo pasan en la calle o frente al televisor o con el celular, con malas juntas, porque no hay contención. Y yo cuando pregunté en muchos municipios por qué no hay contención para chicos de 15, 16, 17 años, es porque no vienen, no les interesa. Entonces la falla no está en ellos. La falla está en las organizaciones que no seducen a los chicos. A los chicos no hay que obligarlos, hay que seducirlos. ¿Por qué? ¿A quién hay que seducir? Al simio interior. El simio interior, nuestro reptil, va a venir al lugar donde se crea él que está seguro, que asegura su vida. Entonces va a venir al lugar divertido. Ahora uno puede decir, y con esto cerramos, uno puede decir, ¿cómo puede alguien fumar si eso va en contra de la vida? ¿Cómo puede permitir el reptil permitir hacer algo que va en contra de la vida? Y con esta anécdota cortita les voy a decir cómo se va originando. Imagínense un adolescente que es marginado porque es muy formal, calladito, entonces no llama la atención de las chicas. O sea, imagínense, lo dejan fuera de la manada, entonces la hembra no se fija en él. Se fijan en quién, en aquel bullicioso, aquel que fuma. Las chicas se sienten atraídas porque es un macho alfa. Entonces, ¿qué hace este? El reptil dice, hagamos algo porque nuestra supervivencia está en peligro. Tenemos que preservar la especie. Entonces empieza a copiar cosas. Por ahí copia el hecho de fumar. Entonces empieza a copiarle modismos de fumar, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Un día vino una chica y le dice, oye, mira, qué raro, tú fumando, qué sé yo, se le acerca a hablar. Chao. El cerebro reptil dice, ¿vieron? Este cigarrillo me salvó la supervivencia. Entonces lo adopta, porque eso le salvó la supervivencia. Sigue creciendo,
ni hablemos si se casa con esa chica, y si tiene hijos, más todavía. Un día tiene que ir a cerrar un negocio para alimentar su familia, se pone nervioso, saca el cigarrillo. Y ni hablemos si se da ese trato y lo toman, o no sé, es un buen negocio. El reptil dice, ¿quién nos salva a nosotros? El cigarrillo. Entonces adopta el cigarrillo como medio de supervivencia. El reptil, como dijimos al principio, él no sabe de teorías ni nada. O sea, un cartel te dice el cigarrillo mata, pero al reptil no le interesa leer, no sabe lo que es, nada, no interpreta. Lo único que sabe el reptil que cuando él fumó tuvo una mujer, cuando él fumó tuvo una familia, y cuando él fumó tuvo un trabajo que le garantizaba la supervivencia. Entonces, ve a convencer a ese reptil de que el cigarrillo es malo. Así piensa el cerebro. Bueno, vamos a ver si esto da para muchísimo más. Vamos a ver si vamos, 2, 3 preguntas, si hay alguno dando vueltas. Vamos a habilitar acá. Se me fue el técnico. A ver si alguno tiene alguna pregunta. Tenemos para 2 preguntitas, como mucho. A ver si podemos ver. A ver, bueno, no lo puedo. Están viniendo. Por ahí nadie tiene nada que preguntar, ¿no? Pero por las dudas. A ver, Dani, ¿te podrías habilitar si se puede ver ahí? Acá vino mi técnico. Ahí tenemos una mano acá de Emilce. Ahí. Una manita abierta. Habilítalo, ¿eh? A ver, ahí estoy escuchando. Emilce, ¿estás por ahí? Que veo tu mano levantada por acá. ¿Quieres hacer una pregunta? O algún profe también, si tiene algo que preguntar. No, ya estamos habilitados. No, bueno, nada, ahí estamos. No, ahí está. Emilce, no. Bueno, no hay preguntas. Bueno, profes, mil gracias a todos. Les dejo un súper abrazo grande y espero que tengan muchísimas preguntas, que se hagan, que busquen, que investiguen. No crean todo lo que encuentran dando vuelta por ahí. Es fundamental que no crean todo, porque vieron que no hay cosa que confunda más que la hiperinformación. Así que empiezan a investigar y bueno, les deseo lo mejor para todo el mundo. Y bueno, acá está nuestra página, nuestros cursos, tenemos cualquier información, estamos a la disposición de todos. Acá les voy dejando mientras tanto. Ahí está. Esos son todos los cursos que estamos dando. La modalidad nuestra es, a ver, viene ahí. La modalidad nuestra es que libre, está diseñado desde la neurociencia. Un profesor no puede tener presiones de que tiene que estudiar en determinado momento. Sabemos cómo es la vida de un profesor porque somos profesores. Los tiempos no nos dan abasto. Siempre estamos a contratiempo. Así que tienen acceso libre durante un año las veces que quieran entrar, salir.
a tiempo de cada uno, a su disposición. Ustedes se organizan, pueden entrar y salir y hacerlos como deseen estos cursos. Los pueden bajar y tenerlos en sus computadoras para siempre. Y bueno, y consultar permanentemente. Nosotros estamos abiertos en Facebook, en TG Neuroentrenamiento, o la mía personal es Teo Gambarini, o tgneuroentrenamiento.com en la página web. En LinkedIn, bueno, ahí estoy yo. Así que, profes, cualquier consulta que se hayan quedado dando vuelta por ahí, nos pueden preguntar por Facebook, que acuérdense las diferencias horarias, porque estamos en Europa, por lo general estamos entre 5 y 9 horas de diferencia, así que si no contestamos es porque estamos durmiendo. Pero serán contestados, ustedes lo dejan ahí en audio o escrito, que serán contestados el mismo día. Un placer a todos, muchísimas gracias por haber estado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes.